años investigando cómo es la salud sexual de la mujer mayor. Me han pedido que hable acerca de la sexualidad menopáusica, qué investigar y qué tratar. La verdad es que habría mucho que decir y no tendríamos todo el tiempo del mundo para poder concluir algo. Lo que voy a hacer a continuación en nada compromete las funciones científicas en las cuales me encuentro adscrito, de tal manera que todo lo que voy a decir es de mi entera y absoluta responsabilidad y no tengo ningún conflicto de interés. Con respecto al tiempo, ¿cómo vamos? Perfecto. Bueno, empiezo con esta reflexión: es que los viejos no somos asexuales, sentimos y disfrutamos como cualquier otro animal, y la mujer mayor no es la excepción. Es una de las reflexiones que está en algunos de mis libros, en donde lo que siempre he promocionado es que debemos seguir siendo seres sexuales y eróticos hasta el final de la vida. De todo el arsenal de sintomatología que sufre una mujer en el proceso de transición a la menopausia hacia cualquier proceso de envejecimiento, hemos visto una cascada de síntomas que la generan disfunciones. Sin embargo, del componente sexual pareciera que no nos interesara, y es gravísimo, porque cerca del 80% de estas mujeres tienen trastornos sexuales, y eso es más preocupante que la oleada de calor, que los sofocos, que la sudoración, que la labirintia emocional y los trastornos del sueño, porque esos no llegan al 50% de la mayoría de las mujeres. De tal manera que la situación sexual sí hay que investigarla. No es vano decir que el 52% de las mujeres de 50 a 79 años tienen actividad sexual coital, frente al 22% de 70 o más años que tienen actividad sexual coital. Desafortunadamente, el 64% se queja de bajo deseo, otro 64% de dolor, y mire, el 58% busca cualquier tipo de excusa para no tener actividad sexual de ningún tipo. Sabemos que el proceso de envejecimiento va a generar unas alteraciones que van a concluir algún tipo de disfunción, las producidas por la menopausia, el estado estrogénico, la atrofia vaginal, el síndrome urinario, que ya lo hemos trabajado continuamente en este congreso, las agravadas por la menopausia asociada a la excitación, o la dispareunia o el deseo sexual infantil que se agrava en este tipo de pacientes, los trastornos neurológicos como la endometriosis, los prolapsos, la incontinencia, la hiperactiva, entre otras, algunas comorbilidades metabólicas que pueden generar también el agravamiento de algunas disfunciones como la hipertensión, la dislipidemia, el tiroidismo, diabetes, etc. Y naturalmente que los cambios psicológicos y relacionales que están asociados. Esto desde el punto de vista del modelo biopsicosocial que promociona la salud sexual de la mujer. Nosotros en Greg Cafetero hemos desarrollado algún tipo de investigaciones evaluando la función sexual de la mujer mayor, y en esta, donde participaron más de 400 mujeres con una edad promedio de 57 años, encontramos que el 78.6% de estas mujeres tienen trastornos sexuales caracterizados principalmente por trastorno de deseo sexual hiperactivo. Sin embargo, mire que el dolor no es despreciable. Las 2/3 partes de estas mujeres tienen trastornos de dolor. Ahora, si evaluamos el orgasmo, mire, más del 25%, y la insatisfacción sexual por las 2/3 partes de esta población. Y lo más triste y lamentable, siendo que este es un estudio que lleva a completar 10 años, evaluamos las mujeres médicos del eje cafetero que se encontraban en climaterio y su salud sexual no era mejor que sus pacientes. Eso es muy lamentable, definitivamente. Entonces ya empezamos mal. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que promocionar a través de mis amores platónicos. Aquí les presento a la hermosa Samantha Young, y la más bella de todas las internistas hematólogas de este país, mi bella esposa, en donde lo que quiero dejar este mensaje es que la transición debe ser sin cambios negativos. ¿Qué es lo que buscamos? Que este proceso biológico se pueda llevar de una manera sana, saludable y agradable para la paciente. El problema nuestro es este. Vivimos en una sociedad que es reduccionista porque está genitalizada. Todo gira en torno a los genitales. El 1% del cuerpo es el que regula la función sexual, y eso no es nada bueno. Lo otro es que es masculina y falocrática, está centrada en la elección de un pene. Y ella, productivista y gimnástica, hay que garantizar una cascada de orgasmos como si esto fuera una tarea maratónica. Y lo más grave, a mi parecer, que es marginadora y excluyente. Para tener actividad sexual hay que ser joven, bonito, rico, millonario y profesional. De tal manera que un ginecólogo pobre, viejo y feo como yo no tendría derecho a disfrutar la actividad sexual. Entonces, este contexto lo que
pensar es que la barrera más restrictiva de la actividad sexual en la edad madura es la actitud social negativa que tenemos hacia la sexualidad del adulto mayor, es decir, la erotofobia del adulto, como si nosotros los viejos no tuviéramos derecho al placer. Y nosotros lo que tenemos que promocionar como profesionales de la salud es que no haya una sacralización de esta etapa, sino que a la mujer se le brinde la oportunidad de gestar una nueva forma de vivir su entorno social, y eso involucra el componente sexual. ¿Y cuál es la mayor gravedad de esto? Es que las mujeres en esta etapa no tienen la asistencia adecuada, cuando nosotros deberíamos hacerlas sentir que transita hacia una sexualidad sin cambio. Y es cuando entonces les voy a hablar de la menopausia o de la perimenopausia. Y aquí quiero hacer una alegoría, porque este fue el último trabajo que tuve la oportunidad de realizar con mi amigo y maestro, el doctor Pozuelo, a quien leo mis plegarias, que recientemente, hace 11 días, ha partido. Y aquí hablábamos de la perimenopausia en la revista Ginecología Obstetricia de Guatemala como una etapa de florecimiento de una menopausia consciente. De tal manera que lo que queremos es decirle que hay que hacer un manejo integral de la salud de la mujer madura, y eso involucra la salud sexual. Desafortunadamente, esta función hormonal de estas mujeres va a verse alterada, eso lo vemos, y eso va a llevar a que estas pacientes o estas niñas presenten síntomas vasomotores, atrofia genital, sequedad vaginal, cambio de humor, aversión al té, y esto va a generar algún tipo de disfunción sexual. No embargo, entonces podemos decir que la función sexual de la mujer mayor se va a ver afectada por los síntomas menopáusicos, los cambios hormonales y los cambios fisiológicos. Pero todo esto va a estar centrado en un entorno biopsicosocial que de tal manera también va a requerir una participación multidimensional. Nosotros en nuestro centro promocionamos el EGO, que es una manera de preguntarle a los pacientes su funcionamiento sexual, lo validamos como un problema de salud, lo reconocemos de acuerdo a los recursos y limitaciones que presentamos, evaluamos la intensidad del problema y hacemos una discusión abierta. Y lo más importante, armamos un plan de trabajo en equipo, no trabajamos de manera individual, todo se hace de una manera integral y multidisciplinaria. Siempre partiendo de la pregunta, les invitamos a través de una pregunta afirmativa con una consolidación de un contexto. Por ejemplo, mi señora, en la etapa de la menopausia suelen ocurrir una serie de cambios que se acompañan de sequedad, dolor por la actividad sexual. Usted ha notado alguna de esas alteraciones y formulamos estas 6 preguntas que más adelante les voy a comentar. Todo esto lo centramos en el modelo principio. Siempre animamos a las pacientes a que hablen de su salud sexual. Lo más importante es que consideramos que todos los profesionales, independientemente del área de atención primaria, secundaria, terciaria, cualquier lugar donde se encuentre, puede ejercer esta actividad. Hacemos sugerencias específicas centradas en la discusión con la paciente y armamos naturalmente un plan de trabajo. Tenemos una serie de cuestionarios, todos están validados. A mí me encanta este para la mujer mayor, el MRS, que evalúa de 0 a 44 entre dominios somático, psicológico y urogenital, y ahí con eso sacamos una idea para poder saber dónde nos vamos a centrar. Si la calificación es mayor de 14, naturalmente esta paciente requiere algún tipo de intervención. Si vamos a hacer investigación, promocionamos el índice de función sexual femenina, que evalúa de sexo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción, dolor, con una calificación que va de 2 a 36, y la calificación está por encima de 26.55, consideramos que esta paciente tiene algún riesgo de disfunción sexual. Si no nos interesa hacer investigación, nos basamos en el abreviado, que solo tiene 6 preguntas y se demora unos 3 minutos haciendo en la consulta. Todas nuestras pacientes en nuestra consulta se llevan 4 cuestionarios. Si se pone muy reticentes, 2 en la consulta y 2 se lo llevan para la casa, pero en el control debe traerlos. Entonces, ¿qué vamos a investigar? El trastorno de deseo, 80%, eso nos obliga a investigarlo siempre. 78% de trastorno de lubricación y excitación. Trastorno de dispareunia, 57%. Y la insatisfacción sexual y naturalmente los trastornos del orgasmo. Esa es la forma en que nosotros evaluamos lo que vamos a hacer. Y recuerde los 5 minutos de la consulta de ginecología, que aplica para cualquier escenario de cualquier profesional. Si usted se toma su tiempo, va a encontrar que estas pacientes, con menos de un 12%, si pasan 5 minutos y tienen un entorno que genera confianza y empatía, vamos a ver que podremos detectar hasta un 48% de trastorno de dificultades sexuales en esta población. De tal manera que tómense los 5 minutos y evalúenlo con estas interrogantes que siempre nosotros hacemos en nuestra consulta y que se nos han compartido porque nos ha parecido muy práctico y fácil de desarrollar en cualquier entorno. Si
siempre con lo que le mencionaba al comienzo. Luego hacemos una medicina personalizada y luego individualizamos la asistencia, de tal manera que podamos brindarles una serie de intervenciones que, si bien tenemos un arsenal con el cual trabajar, también tenemos que entender que no es todo para todas ni todas para todo, tampoco no es nada para ninguna. Lo que tenemos que hacer es un enfoque específico del individuo y una medicina holística centrada en la persona, es decir, personalizar la asistencia sexual que le vamos a brindar a esa mujer, porque cada una funciona distinto. Recuérdense que existen sexualidades como personas y no podemos pensar que a todas las vamos a meter en el mismo cajoncito para que les vaya igual de bien. ¿Qué ofrecemos? Una terapéutica farmacológica y no farmacológica. Y aquí aprovecho para decirle a mis colegas médicos que tenemos que ir dejando de lado la farmacologización de la salud sexual. No todo lo podemos resolver con fármacos, porque desafortunadamente pensamos que esto es como un switch, que si le vamos a colocar una pastilla, una inyección, un pelo, un implante, lo que sea, y de una vez automáticamente la señora va a salir funcionando. Eso no es así, ni en la mujer ni en cualquier tipo de animal. La terapéutica obliga a que hagamos un escenario múltiple, multidimensional, en donde tiene que haber un concurso de diferentes profesionales que ayuden a realizar este tipo de intervenciones. De hecho, la parte farmacológica solamente es uno de las tantas opciones con las cuales contamos. Así que piensen en la terapia cognitivo-conductual, la conductual, la psicoterapia, todo lo que tiene que ver con terapia sexual requiere ese tipo de intervención, sobre todo en la mujer madura, que requiere un poquito más de aprendizaje y de dedicación. Dentro de las opciones, pues podemos hablar de los lubricantes que yo lo he mencionado tanto para aquellos de la propia boca vaginal, el ciclo geniturinario, la tecnología que está tan de moda, y tenemos que abrir el espacio porque vinieron para quedarse, los dispositivos sexuales, la fisioterapia pisopélvica y la terapia equilátera. ¿Cómo vamos con el tiempo que queda otra vez? ¿Vamos bien? Ok. En lo farmacológico, pues contamos con lo no hormonal y lo hormonal. Y aquí miren que en lo no hormonal tenemos cantidades de acciones, todas válidas. Desafortunadamente todas son prácticamente off-label, excepto los agonistas de la serotonina 1A y antagonistas de la 2A, como es la fluoxetina. Y aquí aprovecho para mencionarle otros tres, el bupropión, la buspirona y la trazodona, que tienen sus efectos psicosexuales, porque todo funciona a través de la acción de la dopamina y la inhibición de la serotonina. Como ya sabemos, es uno de los neurotransmisores desde el punto de vista de la acción dual de la función sexual, en donde existen unos que son excitadores y otros inhibidores, y esto nos está ayudando en ello. Pero también contamos con otro tipo de alternativas que están disponibles en el mercado. Nosotros mismos hemos trabajado los inhibidores con poliesterasa 5 en la mujer en la posmenopausia y hemos visto unos resultados que son bastante alentadores. Esas investigaciones pueden bajarlas de la revista colombiana de urología, donde hemos tenido la oportunidad de publicar, y próximamente tendremos más trabajo con mujeres con tadalafilo 2.5 miligramos diarios durante 12 semanas, y los escenarios en relación a la función sexual han sido bastante alentadores, tanto para el fenómeno de la lubricación y excitación como de el deseo sexual. Así que los invito a que lo revisen. Con relación a nosotros, aquí hoy estamos promocionando también los agonistas de la melatonina con lipoprenanotil, que es un agonista de los receptores alfa central y que pareciera que tuviera algún tipo de opción en las mujeres. Desafortunadamente no contamos con eso en el mercado en este momento colombiano. Y a lo que nos gusta, los que trabajamos en la parte endocrina, las hormonas, definitivamente tenemos que abrirle un espacio grandísimo. A mí me encantan todas, pero desafortunadamente no funciona. Recuerdo lo que le mencionaba, no es todo para todas ni todas, tampoco es nada para ninguna. Hay que individualizarla y ver qué es lo que cada una necesita. Con respecto a las hormonas, como ginecólogo me voy a detener brevemente en la terapia hormonal de la menopausia, que es lo que requiere este congreso, y es donde vamos a hablar un poco. Miren, la terapia hormonal per se no podemos pretender que mejore la función sexual de ninguna mujer. Sin embargo, tampoco podemos dejarla de lado. Y vamos a explicar por qué. Cochrane nos ha ayudado hace 2 años dándonos algún tipo de resúmenes y ideas, y con base en ello, la terapia hormonal ha demostrado, primero, si mejora los síntomas vasomotores, cualquier cosa que alivie los síntomas vasomotores, perfectamente, mejora la función sexual. Por otra parte, el aumento del aporte sanguíneo en la vagina, al mejorar el trofismo, mejora la dispareunia y mejora el fenómeno de la excitación y lubricación.
Y por otra parte, al mejorar el pH vaginal, vamos a tener un entorno que va a tener menos riesgo de vaginosis bacteriana o otro tipo de procesos infecciosos asociados al síndrome de flujo vaginal. Y adicionalmente, vamos a hablar del esquivo orgasmo que se va haciendo más difícil de conseguir, que es más corto, menos intenso en la menopausia, pero a través de la acción de las terapias hormonales, específicamente de los estrógenos, en la acción de los receptores alfa a nivel vulvar y vaginal, vamos a ver que mejora la propiocepción vibratoria que tiene ahí el clítoris y cuya única función definitivamente es la de brindar placer. Y esto no podemos desconocérselo a la terapia hormonal de la menopausia. Adicionalmente, los estrógenos definitivamente no funcionan para mejorar la función sexual, pero cuando mejora todo esto, además de mejorar la acción que tiene sobre el sueño, hacen que la mujer sea más receptiva a los encuentros sexuales. Y si ustedes recuerdan, el 58% de las mujeres en la menopausia, postmenopausia, en la senectud, rechazan cualquier tipo de encuentro sexual gracias a estas acciones. Como están contrarrestadas, va a tener mayor receptividad. Y hoy en nuestro centro, junto con otros colegas del País Vasco, estamos promocionando que los estrógenos a nivel central tienen una acción casi que similar a la acción que tiene la fluoxetina y otro tipo de medicamentos centrales, porque modula la acción de la dopamina y eso pareciera que tendría algún tipo de ventaja a la hora de mejorar el deseo y otras acciones centrales. ¿Ya se acabó el tiempo? Un minuto, muy bien. Este metaanálisis me parece interesantísimo porque avala lo que estoy diciendo, en donde mire 47 ensayos clínicos controlados con 35.912 pacientes que incluyeron en la revisión, pero miren lo que incluyeron en el metaanálisis, y todo está a favor. Sin embargo, podemos decir que el índice de heterogeneidad habla de que este metaanálisis tiene un valor científico significativo que debería abrir un espacio a la terapia hormonal como un coadyuvante en la función sexual de la mujer mayor. Por otra parte, los andrógenos, mañana tendremos una presentación con base en ello y voy a dejar claro públicamente algo que una de nuestras invitadas aquí presente nos va a ratificar, y es que la única indicación es el trastorno de deseo sexual hipoactivo en mujeres en la posmenopausia pre y postquirúrgica. No hay ninguna otra indicación, así las promociones. Nosotros mismos hemos hecho algunas revisiones sistemáticas con relación a ello en la Revista Internacional de Andrología y hemos venido investigando junto con la doctora Olga Varela también estos trabajos que ya tienen 10 años. Creo que la conclusión es que no se recomienda ninguna de estas presentaciones, únicamente la transdérmica. Y como ya se acabó el tiempo, quiero dejarlos con una reflexión. Esta es la reflexión final. Los cuerpos envejecidos son sexuales y eróticos y generan atracción, tanto como sujetos de deseo como sujetos que experimentan deseo, no más erotofobia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, realmente, y dejarnos con esa última reflexión de que fuera de la erotofobia, que todos somos deseados y que tenemos derecho a desear. Entonces continuamos ahora con el doctor Pablo Carpintero, quien nos va a hablar y nos va a enseñar a nosotros ginecólogos cuáles son los aspectos claves de la esfera sexual en la consulta ginecológica. Bienvenido, doctor Carpintero. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y felicitaciones, Franklin. Me parece que tenemos que extender un poquitito más las duraciones de los simposios de sexualidad, teniendo en cuenta los comentarios del foro. Bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros abordar desde la consulta ginecológica todo lo que son las disfunciones sexuales. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Y primero, tenemos que tener siempre esta mirada integral, esta mirada holístico, biopsicosocial que ha mencionado Franklin, porque ya desde la definición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud desde el 2006 nos comenta que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y no meramente con la ausencia de enfermedad, muy en paralelo a lo que es la definición de salud general. Por lo cual sabemos que no solamente esto es una exclusividad del dominio físico, biológico o genital, sino que el abordaje debe ser mucho más integral. Es decir, que tenemos una esfera y un dominio biológico, una esfera, un aspecto psicosocial y un aspecto vincular, contextual o interpersonal.
De la conjunción de estos dominios vamos a tener lo que es la experiencia personal de la sexualidad, que es individual, propia para cada uno, que es expansiva a lo largo de la vida y que es dinámica, va a sufrir modificaciones. Esto no es estático. Lo que sí sabemos que va a tener un impacto directamente en lo que tiene que ver con la salud física, fíjense, prácticamente en un 50%, en la salud emocional cercano al 80%, en la angustia y la alteración de la calidad de vida también cercano en un 70%, en el vínculo intersocial y en la sensación o percepción de bienestar general y calidad de vida. Por lo cual es algo que nosotros debemos tener que prestar mucha atención porque impacta definitivamente sobre la salud general individual. Un poco lo ha mencionado Franklin, vemos que va a haber una mayor prevalencia de disfunciones sexuales a medida que nosotros vamos aumentando nuestros años de vida. Sin embargo, el distrés asociado a estas disfunciones va a ir inversamente proporcional y va a ir disminuyendo. ¿Qué pregunta nos deberíamos hacer? ¿La gente entonces le angustia menos a medida que suma años porque tiene menos actividad sexual? Vamos a ver cuál es el mayor etapa o grupo poblacional que presenta más distrés asociado a una disfunción sexual. Y esa es la etapa de la vida media de las personas y especialmente de las mujeres. Y ahora nos vamos a preguntar por qué, aunque seguramente ustedes esto ya lo saben. Y para responder si la gente en realidad se angustia menos porque tiene menos encuentros sexuales, vemos que no. Ahí lo ha mencionado Franklin, de los 50 a los 75 prácticamente se tiene la misma actividad sexual que 2 décadas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa de la mitad de la vida de las mujeres en este universo femenino que puede estar llegando y llegando? Y sabemos que es la transición a la menopausia. La menopausia, que si bien para Latinoamérica tenemos un punto de corte por los estudios del doctor Blumen y del grupo Red Link de alrededor de 48,3 años, sabemos que las alteraciones de la menopausia, de la propia transición, pueden comenzar hasta 7 años antes, es decir, a los 42 o 43 años, donde una edad de la mujer donde es sumamente joven y con muchísimas demandas. Para nuevamente volver a desenfocar nuestra mirada en lo genital, ¿cuáles pueden ser los síntomas que pueden estar alterando en esta etapa de la vida de la mujer e influenciando en la sexualidad? Un poco lo ha mencionado también Franklin, básicamente los síntomas vasomotores, síndrome cardinal, aunque en nuestra población latinoamericana, también en el estudio de Red Link, se ha visto que la fatiga, la fibromialgia es un tema a tener en cuenta. Tenemos los trastornos del sueño, tenemos por supuesto la sequedad vaginal y los cambios y alteraciones del ánimo. Síntomas altísimamente prevalentes que van a alterar casi en un 85% la calidad de vida. Por lo cual, que lo hemos visto a lo largo de estas largas jornadas, cualquier intervención farmacológica, hormonal, no hormonal, que nosotros podemos brindarle a nuestras mujeres, vamos a mejorarle la calidad de vida porque este impacto en la calidad de vida va a repercutir en lo que es la esfera sexual. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si bien los síntomas vasomotores pueden ser transitorios, va a haber una condición sindromática clínica de evolución progresiva y de complicación agravante, que es el síndrome genitourinario de la menopausia, que es donde nosotros debemos poner y detener nuestra mirada. Sabemos que hay alteraciones biológicas en el epitelio urogenital, como disminución de la elasticidad, la aumentación del epitelio vaginal, por supuesto disminución de engrosamiento, lubricación e ingurgitación clitoridiana, como también de la propiocepción táctil y vibratoria, que por supuesto influyen en todo lo que tiene que ver con las etapas de excitación y deseo. Nosotros para el DSM-5 y para el C11 tenemos 3 clasificaciones de desórdenes sexuales. Un desorden del interés y la excitación, un desorden del orgasmo y desorden del dolor y la penetración genitopelviana. Se ha reportado que históricamente la disminución del deseo es la disfunción sexual más prevalente. Pero en estudios que se vienen replicando, y que lo ha mencionado Franklin también, en lo que ha realizado a nivel del eje cafetero, en esta etapa tenemos que tener mucha atención, prestarle mucha atención a lo que es el dolor, que prácticamente no alcanza el deseo sexual activo. El dolor va a impactar todos los dominios, va a impactar lo que es el deseo, la excitación y el orgasmo. Es decir, a todos nos puede gustar bailar, pero si nosotros lo hacemos con un zapato 3 tallas menos, seguro la experiencia va a ser muy placentera. Por lo cual hay que poner una mirada en el dolor. Recordemos que para hacer diagnóstico de una
dimensión sexual, se tienen que dar los criterios del DSM-5, es decir, que se debe perpetuar por más de 6 meses, generar un distrés o angustia personal y no debe estar relacionado a ninguna otra comorbilidad o fármaco que pueda interferir. Este gran estudio, que es el REVIVE, ya ha visto cómo el síndrome genitourinario de la menopausia altera lo que es la capacidad de disfrute del sexo, la espontaneidad sexual, la habilidad para intimar, las conductas evitativas y repercutiendo en lo que es la calidad de vida general y la relación con la pareja. Y después tenemos el estudio VIVA, como le dicen en Europa, o VIVA de LATAM, de Latinoamérica. Tenemos un montón de colegas, el doctor Manuel Martino, el doctor Blume, la doctora Rosela Nappi, el doctor Nelson de Melo, que participaron en esta jornada, que fueron presentes, que vemos cómo el síndrome genitourinario de la menopausia aumenta en un 80% en lo que es la percepción de la calidad de vida en general, lo que es la sensación de envejecimiento y el autoestima. Por lo cual, todos los tratamientos que hemos mencionado a lo largo de la jornada son los que debemos utilizar. Ahora la pregunta es, ¿todas las mujeres que llegan a esta etapa de transición y la menopausia van a presentar una disfunción sexual justamente por la menopausia? La respuesta es no. Esto es claro. Y si nosotros graficamos y nos imaginamos a nuestra vida como un árbol, como si fuese un árbol de la vida, vamos a saber que todos vamos a estar expuestos a diferentes situaciones traumáticas solo por el hecho de vivir, de las cuales no vamos a poder estar exentos. Y eso es lo que nos denominamos las crisis vitales. ¿Y de qué tenemos? La primera, además del nacimiento, como diría Freud, tenemos la adolescencia, tenemos el embarazo, tenemos el posparto, el puerperio obviamente, y lo que es la menopausia. Son todas crisis vitales que nos van a modificar nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, que están relacionadas con cambios hormonales, pero también cambios contextuales en nuestra vida. Ahora, todas las personas que lo atraviesan, ¿van a salir de la misma manera de esta situación? No. ¿Y de qué depende la forma de salida de estas crisis? Vemos las raíces del terreno fértil. Porque pueden actuar como factores precipitantes, pero va a haber unos factores que pueden ser los que van a modificar, que son los predisponentes, que cada uno los trae consigo en la vida. ¿Qué tiene que ver con las creencias, con los valores culturales, con lo que aprendimos desde nuestra familia en la primera infancia? Algo que es determinante, nuestras experiencias pasadas, cómo vivimos las experiencias traumáticas, cómo fueron nuestros primeros encuentros sexuales, qué carga de emocionalidad nosotros le pusimos, que está muy atado a las creencias propias. Le pusimos culpa, le pusimos ansiedad, tuvimos una expectativa altísima por el rendimiento, le pusimos una expectativa muy alta a la pareja, porque depende de eso va a ser cómo nosotros vamos conformando nuestra trayectoria en la sexualidad. Nuestra experiencia pasada es un determinante fuertísimo de cómo nosotros vamos a ir atravesando las modificaciones en la sexualidad a medida que vamos teniendo crisis vitales a lo largo de nuestras vidas. Las expectativas, como vimos, la autopercepción, esto tiene mucho que ver con la cultura y después lo vamos a ver, la imagen corpórea y el autoestima. Y por supuesto el tipo de personalidad, que hay personalidades que vienen con nosotros, pero hay personalidades que nos pueden ayudar a ir conformando para constituir lo que se llama la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos de manera positiva a estos cambios traumáticos que vamos recibiendo en la vida, reformularlos, capitalizarlos como experiencia y salir de una manera airosa de estas situaciones y fortalecidos, como vemos nuevamente en el árbol de la vida. Entonces, cuando decimos trastornos del deseo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es deseo? Todos seguramente los que estamos acá, si decimos cuál es el valor y el punto de corte de glucemia, todos lo vamos a poder contestar excelentemente bien. Pero cuando hablamos de deseo, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa deseo? Porque seguramente todos lo interpretan como el impulso biológico, todo lo que tiene que ver con la interacción hormonal de neurotransmisores que generaría una respuesta o acción sexual. Sin embargo, vemos que hay múltiples componentes del deseo. Esto se denomina impulso. El mayor determinante del deseo es el componente cultural, que es el que tiene más impronta en cada uno de nosotros. Es decir, en nuestra cultura y en nuestro tiempo, ¿cuáles son los parámetros de deseo? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué nos permitimos desear? ¿Cuál es la libertad para desear en cuerpo, en imagen? Y también si nosotros somos objeto de deseo, si podemos ser deseables para el otro.
porque eso es un componente fundamental en lo que tiene que ver con la capacidad erótica. El sentirnos deseados estimula y potencia lo que es la respuesta sexual. Y eso es un fenómeno cultural. No deseábamos lo mismo cuando éramos adolescentes, no deseamos lo mismo ahora. Quizás podemos estar desorientados en qué es lo que nos puede gustar, pero sí, a esta altura sabemos claramente lo que no nos gusta. Y esto es muy importante. Y después tenemos el componente psicosocial, que es el motivacional. Y este es el más importante de todos. Fíjense ustedes lo que tiene que ver con la ponderación en cada uno de los tres. Porque nosotros estamos motivados por estar con esa persona. Es lo que la cultura, los medios me dicen que es lo correcto de la persona joven, bella, exitosa. La persona que a mí me da satisfacción estar, satisfacción sexual y satisfacción no sexual. Me gusta caminar, me gusta programar actividades, planear vacaciones, ir al cine juntos, ir a disfrutar, ir a bailar juntos. Y eso es lo que nosotros estamos motivados, independientemente de que, como dijo Franklin, vayamos sumando años en nuestra vida y en nuestra trayectoria. Esto lo demostró muy bien Román Ibarzón, diciendo que no tenemos que esperar que haya un impulso biológico, que sea un deseo innato para involucrarse en una relación sexual. El involucre en la relación sexual puede ser por una necesidad de intimidad emocional, de sentirse acompañado, de sentirse querido, de sentirse deseado. Y con este deseo de receptividad que uno va a tener, que depende mucho de la motivación y que se produzca en el contexto adecuado y con la persona adecuada, va a aparecer el impulso biológico, que por supuesto es necesario para lo que tiene que ver con la sensación de excitación objetiva. En el hombre es la erección, en la mujer es la lubricación, la propia conciencia de excitación para que se genere una situación satisfactoria. Entonces acá tenemos que empezar a sacarnos de la cabeza la evaluación cuantitativa de la sexualidad, cuántas erecciones por noche, cuántas eyaculaciones, cuántos orgasmos, sino la cualitativa. Si esas relaciones fueron satisfactorias o no, porque en definitiva es lo que va a hacer que nosotros quisiéramos volver a tener esa experiencia con esa misma persona y este círculo siga justamente funcionando. Por supuesto, ¿qué es lo que afecta? Y un poco es la pregunta. ¿Es la edad lo que está afectando este círculo? ¿Son las enfermedades crónicas o las comorbilidades? ¿Son lo que tiene que ver con el vínculo, con lo contextual y los factores psicosociales? Bueno, para analizar todo esto del consultorio debemos utilizar varias estrategias. Pero como vemos, no estamos hablando solamente de lo genital, por lo cual el abordaje no debe ser genital y las estrategias tampoco deben ser meramente genitales. Una historia ginecológica, esto nosotros lo sabemos desde el pregrado prácticamente, tenemos muchísimos elementos para sumar si tuvo sangrado menstrual abundante, si tiene hiperrea, por endometriosis, por adenomiosis, que puede estar influenciando lo que es la conducta sexual, cómo fue el tipo de parto, si fue un parto traumático, si tuvo una cesárea, si tuvo cirugías previas, sobre todo aquellas que cambian la imagen corporal, como colostomías, mastectomías, y que puede estar influyendo en lo que es la autopercepción. La historia clínica, clave, soberana, lo decimos siempre. ¿Cuáles son las comorbilidades? Hay hipotiroidismo, hay diabetes, hay obesidad, hay depresión, hay vejiga hiperactiva con incontinencia urinaria, todas situaciones que van a tener un impacto exclusivo sobre la sexualidad que debemos diagnosticar y debemos tratar de la manera más precoz. Por supuesto, también tenemos que evaluar el vínculo. Nosotros como médicos, salvo los médicos de familia, pero a diferencia de los psicólogos no hacemos una historia social. Entonces tenemos que investigar cómo es ese vínculo. Es un matrimonio de 40, de 30 años, es una pareja joven, recientemente divorciada y una nueva pareja, es una pareja que en el transcurso de su vida cambió la orientación sexual, era una mujer que tenía pareja, tenía hijos, una familia heteronormativa y de repente se dio cuenta que a esta edad tuvo una orientación diferente y tiene una identidad y un vínculo diferente. Todo esto nosotros lo tenemos que averiguar. Y también, como dijimos, la satisfacción no sexual y si hay violencia en la pareja. Nosotros no podemos pretender que haya un buen encuentro sexual si hay una situación de discordancia o de violencia, que no solo tiene que ser violencia física, por supuesto, puede ser una violencia emocional, psicológica, una violencia económica, que muchas veces en nuestros países, en nuestra región pasa y que puede estar anulando a la mujer. Y finalmente, ¿cómo hacemos la historia sexual? Evaluando con los múltiples cuestionarios, como ha mencionado
Franklin que tenemos para evaluar la función y la satisfacción sexual. Finalmente, hay varios esquemas que podemos utilizar. Este es el esquema implicit o implicit, que hay que dar, hay 3-4 estadios: dar permiso, ofrecer información, sugerencias específicas y en todo caso derivar si vemos que la situación es mucho más complicada. Fundamentalmente, para dar un permiso, esto es clave, lo decía el gran catedrático y profesor Santiago Ramón y Cajal: no podemos diagnosticar lo que no pensamos, no podemos conocer lo que no preguntamos. Hay que preguntar, hay que hablar de sexualidad como preguntamos de la menarca y de los métodos anticonceptivos. Para eso debemos promover un ambiente conductivo, darle un lugar y un tiempo adecuado. Estamos atravesando la intimidad de una persona, la esfera personal. Se tiene que sentir segura para hablarnos con nosotros, darle un clima de intimidad y confianza, darle una escucha atenta. Hay que ver que hay que escuchar no solamente lo que nos dice, sino lo que no nos dice la paciente. Los silencios a veces hablan mucho más ante las preguntas nuestras. El lenguaje corporal, los gestos, la ansiedad, el nerviosismo. Adecuar el lenguaje a la persona que nosotros estamos frente. Podemos utilizar un lenguaje muy relajado en una persona que tiene una formación de mayor edad. Nunca abrir juicio, ni verbal ni tampoco gestual, sobre lo que nos están comentando. Y siempre reafirmar al paciente de que la salud sexual es un componente indefectible de lo que es la salud general y que es muy importante que hable de este tema y que nosotros lo vamos a ayudar. Como dijimos, cuestionarios tenemos muchos sobre los que nos podemos apoyar. Este es uno de ellos, solamente para decirle que la primera pregunta que puede abrir el juego es si uno está satisfecho con la vida sexual. Y eso ya es un 80% del inicio del diálogo. Después vemos si el problema es dolor, si el problema tiene que ver con la pareja o si el problema es una falta de deseo. Después lo analizaremos más adelante, pero ya acá estamos haciendo un montón. Luego después ofrecer información sobre qué, sobre los mitos de nuestra cultura latinoamericana pesan mucho. Son estos relatos que se arman en torno a la menopausia, a la juventud, a la feminidad, a la belleza y al éxito. Hay que empezar a deconstruir esto, como dijo, la erotofobia de la edad, la gerontofobia es lo que más impacta en todos nosotros. Ahí, ¿qué pasó? Me lo cortamos, seguimos un ratito más. ¿Cómo se destruyen y se deconstruyen los mitos? Con educación, la herramienta más importante que tenemos. Y nosotros los profesionales de salud somos grandes educadores médicos y tenemos que ser educadores sexuales. Hay que fomentar el sentido crítico y ver que las imágenes que nos envuelve la publicidad, las películas pornográficas no son lo real. Poder comunicarle a los médicos lo que nos pasa, comunicarle a las parejas y es flexibilidad conductiva. Ahí ya estamos en un minutito, redondeamos. Finalmente, dar sugerencias específicas, todo lo que tiene que ver con los cambios en el estilo de vida. Ya hemos mencionado si hay trastornos por déficit de estrógenos, tratar la sintomatología, ya sea con terapia hormonal, con todos los recursos que nosotros tenemos, hormonales y no hormonales, y en el caso que haya trastornos de la personalidad, trastornos psicológicos, hacer la derivación apropiada tanto para psicoterapia individual como para terapia sexual de pareja. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál de todas estas estrategias es la más importante? La respuesta es todas, porque en la práctica clínica necesitamos la combinación de todos porque el abordaje debe ser integral y biopsicosocial. Cuando no podemos siempre tener el buen tino y la buena práctica de derivar a un psicólogo, a un sexólogo o en algún caso de depresión mayor, de trastorno de ansiedad, a un psiquiatra. Finalmente, esta es la última diapositiva, Carmencita, para que no me retes. Así como es difícil definir deseo, ¿qué definimos por bienestar? Para cada uno puede ser diferente. Es la felicidad, es la satisfacción, es la sensación de plenitud. En realidad es una suma de un montón de situaciones. La primera, el rol o identidad. Cómo nosotros nos sentimos con nuestro rol en la vida, como nuestro rol como profesionales, como madres, como padres, como amigos. Esto es muy clave con nuestro rol de identidad sexual. Esto nos va a dar una libertad y una capacidad para disfrutar, que es clave. Nosotros debemos disfrutar, tener esa libertad no atada a ningún precepto. Esto nos va a dar con la seguridad y los vínculos que nosotros tengamos con nuestros amigos, con nuestras parejas. Esto nos va a dar mucha seguridad para poder nosotros establecer lo que nos va pasando. La autonomía es clave, la autonomía física. Debemos estar bien de salud, no tener comorbilidades, pero también la autonomía emocional
justamente para poder deconstruir estos constructos sociales, cuestionarlos y cada uno escribir nuestro guión sexual. Esa va a ser la única manera de poder vivir una sexualidad plena a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias.